Hoy, miércoles 4 de marzo, escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella respondió: Concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿No saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: Sí podemos. Y él les dijo: Beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo, así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Cuando me toca celebrar el bautismo de un niño, uno de los ritos iniciales es, después de que me dijeron el nombre que le van a poner a su bebé, preguntarles a los papás qué es lo que le vienen a pedir a la iglesia para su hijo. En el 90% de las veces, lo piensan un poco y responden cosas como que Dios lo cuide, que tenga mucha salud, que crezca bien, que sea feliz, que tenga éxito en la vida. Todo eso y más dicen, cuando la respuesta era simplemente el bautismo. Venimos a pedir el bautismo. Y pedir el bautismo significa que mi hijo sea regenerado en Cristo, libre del pecado original, que sea miembro de la Iglesia y reciba la gracia del Espíritu Santo para vivir como hijo de Dios y tener acceso a la vida eterna. Pero al parecer, la mayoría de los que bautizan hoy en día es lo último que tienen en mente. Desde luego que un padre y una madre desean lo mejor para sus hijos en esta vida, pero olvidarse de prepararlos para la eternidad sería la más grave omisión que pudieran tener como padres. Hoy vemos en el Evangelio la escena, conmovedora y patética al mismo tiempo, de una madre que personalmente quiere encargarse con Jesús de que sus 2 hijos tengan los mejores lugares junto a él. ¿Qué deseaba aquella amorosa mamá? Pues que sus hijos brillen, que sean los mejores y los primeros en todo. ¿Qué mamá no desearía lo mismo? Está bien, solo que debe recordar que para llegar ahí hay que pagar un precio. Se debe beber un cáliz. Por eso, lo correcto hubiera sido que aquella mamá formulara su petición así: Señor, te traigo a mis hijos para que los tengas cerca de ti, para que los formes, les exijas, los corrijas y los pongas a prueba, para que algún día lleguen a ser dignos de sentarse
en el lugar reservado a los que te siguieron fielmente hasta la cruz. Si tú tienes hijos, sé que deseas lo mejor para ellos, que tengan lo que ellos se merecen. Pero, ¿qué es lo mejor? ¿Llenarlos de comodidades y lujos materiales? ¿Y qué es lo que se merecen? Para merecer algo, hay que trabajar por ello. Y muchas veces los papás se dedican a acostumbrar a los hijos a tener todo sin merecerlo, formando así solo personas perezosas y egoístas. ¿Quieres que tu hijo sea el primero? Bueno, entonces enséñalo a ser el primero en levantarse, el primero en escuchar, el primero en acomedirse, el primero en pedir perdón, el primero en ayudar, el primero en esforzarse, el primero en atreverse, el primero en amar. Enséñales a poner a Dios en primer lugar, a hablar siempre con la verdad, a ser fieles a su palabra, a tener consideración de los demás, a compartir con el que no tiene, a ser agradecidos, a elegir el bien y evitar el mal. Enséñales que hay más alegría en dar que en recibir, que la grandeza de la persona se mide en servir, no en ser servido. ¿Dónde quieres ver a tus hijos? ¿En el cuadro de honor del colegio? ¿En la cima del éxito? ¿Siendo muy felices? Todo esto está muy bien, pero ojalá no te falte decir, quisiera verlos junto a Jesús. Y para eso les enseñaré a seguir el camino que los lleve a Jesús. Que tengas un día lleno de bendiciones.